y es buscamos líderes. Buscamos líderes. Y vamos a estar leyendo en Números capítulo 27, versículo 15 al 23. Obviamente cuando hablamos de liderazgo, nosotros nos enfocamos en una persona, en un personaje de la Biblia, que su liderazgo fue muy relevante, ¿verdad? Y es el personaje de Josué. En Números capítulo 27, versículo 15 al 23, vamos a estar leyendo esta palabra. Dice la palabra del Señor así: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea, dice, como oveja así, sin pastor. 18, y Jehová dijo a Moisés: toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás, dice, tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Dice, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó, dice, a Josué y lo puso delante, dice, del sacerdote Eleazar y toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado, dice, por mano de Moisés. Amén. Padre, gracias porque hemos leído tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Obviamente cuando leemos esta escritura, nosotros lo que vemos es un panorama, ¿verdad? Un panorama. Dentro de ese panorama estamos viendo a un líder, Moisés, que ya está pronto a que alguien lo suceda. Amén. Y él pensando, bueno, ¿a quién voy a poner, verdad? Pero todo apuntaba a la vida de Josué. Josué, un líder. Josué estuvo ahí siempre con Moisés. Josué es ese tipo de líder, hermano, que toda iglesia necesita tener, ¿sí o no? Toda la iglesia quisiera tener esos Josués. Nuestras iglesias hoy están enfrentando una etapa en la cual debemos de preparar los nuevos líderes del mañana. Esa es la razón porque nosotros siempre constantemente hacemos este tipo de reuniones, ¿verdad?, de liderazgo, es porque estamos pensando ya en capacitar esos líderes del mañana. Nosotros como iglesia hemos visto salir en los últimos años a muchos que han pasado un tiempo formativo entre nosotros. Gracias a Dios este año que comenzamos y el año pasado también hemos ya preparado a algunos pastores para enviarlos a diferentes obras que vamos a empezar a abrir en el estado de Luisiana y también posiblemente en otras ciudades de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces constantemente, y lo que conseguimos es eso, precisamente buscar hacer de ese tipo de personas, hermanos, escuche bien, líderes, porque los líderes, hermanos, los líderes no nacen, los líderes se hacen. ¿Ven? Aunque hay ciertas cualidades que se ven en personas, ¿verdad?, que tienen ese liderazgo, pero aunque tenga cualidades en la persona, tiene que haber una formación, ¿verdad? Y dentro de la formación, pues uno logra contribuir a las actitudes buenas que ese líder puede lograr llegar a tener. ¿Me explico? Porque yo conozco gente que son líderes, pero son muy arrogantes, prepotentes, soberbios, altivos, ¿sí o no?
En todas partes lo hay. Y entonces es por eso que es muy bueno ser formado. Y hay gente, por ejemplo, hay niños que cuando usted los ve crecer, usted dice, wow, ese niño tiene características de líder, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando usted lo ve, hay muchos niños que lo siguen. Hay muchos niños que lo siguen. Entonces hay características ahí. Pero nosotros no solo debemos de dejarnos llevar por las características, ¿verdad?, que pueda tener una persona, ¿sí o no? Yo me he llevado decepciones como pastor. Me he llevado decepciones como pastor porque he visto en personas que aparentemente tienen un liderazgo. Pero como alguien dijo, si tú quieres verdaderamente conocer a una persona, dale poder. Cuando tú le das poder y autoridad a una persona, entonces ahí es donde se va a dar a conocer lo que la persona verdaderamente es, ¿sí o no? Así es, dale poder. Y entonces cuando veo, lo pongo en una posición de liderazgo, pero empieza, en lugar de ser un siervo, se comporta como un cacique, ¿sí o no? A mandar y regañar a los hermanos y bueno, sin amor, sin sabiduría. Entonces digo yo, wow, entonces me equivoqué, ¿verdad? Me equivoqué. Por eso es que es necesario la formación. Entonces un líder no nace, pero hay que formarlo. Vamos a ver algunas definiciones de lo que es un líder. Un líder es la persona capaz de establecer una meta y lograrla. ¿Verdad? Un líder es capaz de establecer una meta y lograrla. Yo sé que todos los que están aquí, obviamente tienen metas, ¿verdad? Metas. Como iglesia nosotros tenemos una meta. Tenemos una visión. No sé si la leen aquí, pastor, frecuentemente la visión. Pero nosotros allá en Nuevo León la leemos, ¿verdad? No todos los domingos, pero por lo menos un domingo al mes leemos lo que es la visión del ministerio, solo para tratar de refrescarle la memoria a las personas y también para que sepan para dónde nosotros vamos como iglesia, ¿verdad? Entonces, porque tenemos una meta. Dentro de esa visión que tenemos, ya hay cosas que se han logrado. Todavía faltan un montón de cosas allí. Pero lo bueno es tener una visión. Y una visión una visión te da un principio y también te da un destino, ¿verdad? Tratamos de seguir esa ruta con el fin de conseguir metas. Entonces un líder es la persona capaz de establecer esa meta y lograrla. Un líder es la cabeza visible de un grupo, ¿verdad? Un líder es la cabeza visible de un grupo o organización o equipo. Todo grupo necesita un líder, toda organización necesita un líder, todo un equipo necesita un líder, ¿no? Un líder es una persona con cualidades superiores, escuche bien, a las del grupo que dirige. Con cualidades superiores, no es que te haga sentir superior. Amén. Porque hay gente que quieren obtener posiciones de liderazgo simplemente para obtener para sentirse superior. Mire, la posición no es para hacernos sentir superior. Si a nosotros como líderes nos han posicionado en diferentes tipos de departamentos, no es para poder sentirnos por encima de los demás. Es más, una posición de liderazgo lo que hace en nosotros es que nos compromete más. No es que yo me sienta superior, me compromete más. Lo que tengo es un gran compromiso, pero no es que me sienta superior a los demás. Jesucristo, que siendo el Señor y Maestro, jamás nunca Él se sintió superior a los discípulos. Mas sin embargo, Él les dijo estas palabras. Les dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Ese es el tipo de líder que nosotros necesitamos en la iglesia. Gente que sea mansa, ¿verdad? Y humilde de corazón. Entonces una persona, un líder, es una persona con cualidades superiores a las que al grupo que dirige. Es capaz, un líder es capaz de influenciar, e inspirar y comunicar, dice, algo establecido a otros. Un líder
debe de vez en cuando, por lo menos, mirar hacia atrás. Y usted me dirá, ¿pero por qué, pastor? No es para ver cuántos les están siguiendo. Amén. Es para ver cuántos les están siguiendo, porque si como líder no te sigue nadie, entonces hay carencia de liderazgo, ¿sí o no? ¿Amén? Entonces hay que ser capaz de influenciar, de inspirar en la vida de otros. Yo recuerdo cuando era miembro de la iglesia donde yo me congregaba, me dijo una de las maestras, ¿verdad?, que en la clase que ella estaba dirigiendo de escuela dominical, me dice ella de que ella le hizo la pregunta a los niños, ¿verdad? Entonces le preguntó, le dice, niños, verdaderamente aquí en la iglesia, ¿como quién ustedes quisieran ser en la iglesia, ¿verdad?, de todos los hermanos? Entonces digo, como el hermano Johnny, dijeron los niños, ¿verdad? Y ella me lo hizo saber a mí y realmente me sentí muy contento, muy gozoso, porque estaba viendo que estaba impactando la vida de esos pequeños. Y cuando yo oí eso me comprometió más. Dije, ay, hay gente que me está viendo, hay niños que me están viendo. Entonces tengo que tener esas capacidades también de influenciar, inspirar la vida de los demás. Un líder es la persona que tiene la capacidad de gestionar, de tomar la iniciativa, de negociar, de convocar, de promover un proyecto de una forma eficaz y eficiente. Repito, el líder es la persona que tiene la capacidad de gestionar, de tomar la iniciativa, de negociar, de convocar, de promover un proyecto de una forma eficaz y eficiente. Entonces, este es el tipo de personas con este tipo de cualidades que la iglesia, hermanos, busca, nuestra iglesia, a que formen parte de este equipo maravilloso que llevará a cabo el mejor trabajo. Entonces, decía que el personaje que hoy nosotros vamos a usar para ver su liderazgo, hermanos, y ver el modelo de liderazgo es Josué, ¿verdad? Cada una de las cualidades de Josué y características nos van a ser esenciales a nosotros para inspirar en nosotros, hermanos, el poder llegar a ser mejores líderes, ¿verdad?, y poder desarrollar otros líderes. Entonces, características que nosotros vemos en la vida de Josué, número uno, es que Josué fue un hombre de servicio, hermano. Fue un hombre de servicio. Un hombre de servicio. Éxodo capítulo 24, versículo 13. Éxodo 24, 13 dice, y se levantó Moisés con Josué, ¿qué? Su servidor. Dice, y Moisés subió al monte de Dios. Es decir, Moisés tenía un servidor. ¿Quién era el servidor de Moisés? Josué. O sea, aquí no lo vemos nosotros como el guerrero, ¿sí o no? Lo vemos como el servidor. Y me gusta aquí la palabra, cómo hace resaltar esto cuando dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Entonces, él era un servidor. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Oiga bien, como habla cualquiera, dice, a su compañero, y él volvía al campamento, dice la palabra, ¿sí? Y él volvía al campamento. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Y aquí, no sé si alguien me puede leer el resto del versículo 11 de Éxodo capítulo 33. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Pero dice, ¿y Josué qué? Hijo de Nun, ¿nunca qué? Nunca se apartaba del tabernáculo, ¿verdad? Nunca se apartaba del tabernáculo. ¿Y qué es lo que hacía Josué en el tabernáculo? Obviamente sirviendo. Era un servidor. Josué, antes de haber sido seleccionado por Dios para ser líder,
había vivido 40 años sirviendo a Moisés. Oiga bien, 40 años antes de haber sido seleccionado por Dios para ser el líder de la nación, había vivido 40 años sirviendo. Era un servidor, ¿verdad? Escuche bien esto, los grandes líderes mundiales fueron personas que en algún momento sirvieron a otros y no tienen problema con reconocerlo. Por eso les ayudó a pavimentar el camino de su liderazgo. ¿Por qué Josué llegó a ser el sucesor de Moisés? ¿Por qué? Porque siempre estuvo al lado de Moisés. Él estaba sirviendo, él estaba ignorante de que él estaba pavimentando, hermanos, el camino, escuche bien, para poder llegar a ser el sucesor de Josué, de Moisés. Increíble, ¿no? O sea, cuando tú sirves a alguien, sobre todo, yo sé que hay personas que no son muy expresivas, ¿verdad? Y tampoco les gusta ser bastante expresivas, pero es bueno uno servir a los demás, ¿verdad? Y sobre todo a las personas que están, que son tus líderes, en este caso a tus pastores. Es bueno servirlos, ¿verdad? Bueno. Y uno lo debe de hacer sin pensar, hermanos, escuche bien, de que voy a obtener una posición de ellos. Dios no. Sino que tienes que tener la satisfacción, el gozo de saber que tú estás sirviéndole a alguien. ¿Sí? Amén. Pero cuando menos te des cuenta, has logrado pavimentar un camino donde el Señor tendrá algo especial para ti. ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Bueno, solo Dios sabe, porque Él ha visto esas características, ¿verdad? Todos los que llegaron, hermanos, a una posición de liderazgo íntegro, escuche bien, fueron hombres y mujeres que sirvieron a otros y no le da vergüenza decirlo. Josué estuvo 40 años allí, 40 años. Elías le sucedió un Eliseo, ¿sí o no? Eliseo siempre estuvo allí sirviendo a Elías. Entonces, esa característica de servicio en la vida de nosotros como líderes, hermanos, eso es maravilloso. Los líderes no deben de dejar que los elogios se les suban a la cabeza. Amén. Porque hay gente que es más capaz, en la iglesia hay gente que es más capaz que yo. En la iglesia donde yo pastoreo hay gente que predica mejor que yo. Sí. Hay personas, yo le digo, estoy en medio de talentosos, personas muy capacitadas, pero por el hecho de haberlos formado a ellos, ¿verdad? Entonces, y de haber contribuido para que ellos tengan mejores actitudes, siempre están sujetos. Y el hecho de que sean líderes, no y que prediquen un poderoso mensaje, no que se suban, que dejen el piso, ¿verdad? Y se suban a las nubes y empiecen a volar y luego piensan que son los iluminados, los privilegiados de parte de Dios y que el tapete no se mueve sin ellos ministran, ¿sí o no? Y eso pasa en todos los niveles departamentales de una congregación, en la alabanza, ¿sí o no? Yo tenía uno en la alabanza que cantaba así, hermano, tenía un talento tremendo. El hombre, pero cuando se bajaba como que bajaba el artista, o sea, como que bajaba el artista. Y un día él dijo, y llegó a mi oído y dijo, la gloria de Dios no desciende si yo no canto. Digo, qué humildad, ¿sí o no? Entonces hay un proverbio que dice que antes de la caída está ¿qué? La soberbia. El hombre cayó. Tristemente cayó y después, ¿qué? Hay que someterlo en disciplina. Se somete en disciplina, no le gusta estar sentado, porque le gusta el protagonismo. Quiere que todos lo vean. Le dije, vas a estar 6 meses sentado. No estuvo ni un mes sentado, se fue de la iglesia. Se fue de la iglesia. Esas son las partes que uno tiene que cuidarse con ese veneno, ¿verdad? De que se le suba a la cabeza. Los líderes no deben de dejar que los elogios se les suban a la cabeza, ¿verdad? Porque hoy puedes, en inglés hay un dicho que dice, today
today you are a hero, but tomorrow you are a zero. En español no rima mucho eso. O sea, hoy es un héroe, mañana serás nada. ¿Verdad? Si hay malas actitudes. Josué no permitió ser víctima voluble de su ego. Sin embargo, Dios le llegó a engrandecer ante los ojos de todo el pueblo. Mire qué lindo. Él no permitió que todos los talentos, todos los dones, las capacidades que él tenía, él no permitió que el ego de él se elevara en ninguna manera y que lo lograra llegar a engrandecer. Absolutamente no. Josué capítulo 3, versículos 6 al 7. Dice la Biblia: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Josué capítulo 3, versículos 6 al 7. ¿Verdad? Versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así también ¿qué? Estaré ¿qué? Contigo. Qué lindo. Imagínate tú que Dios te diga: ¿sabes qué, Juana? ¿Sabes qué es Pedro? Desde este día yo te voy a empezar a engrandecer. ¿Cómo te sentirías? Bueno, si es de esos que permite que el zancudo te pique. Como dijo mi pastor un día, dice que hay personas que comienzan como caballo fino, pero cuando terminan como yeguas desmueladas. Porque arrancaron, corrieron a tal velocidad que no midieron las consecuencias. ¿Verdad? Dios dijo: te voy a comenzar a engrandecer delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué capítulo 4, versículo 14. Josué capítulo 4, versículo 14 dice: en aquel día Jehová engrandeció ¿a quién? Oiga, qué lindo, lo engrandeció, hermano. Dice: a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Qué tremendo, ¿eh? Lo engrandeció Dios, lo posicionó, lo puso en una posición de élite, de importancia. Pero eso no lo hizo sentir a él, hermanos, escuche bien, ser una persona prepotente, altiva. Mas sin embargo él estaba considerando que la posición que él tenía, más bien lo comprometía más. ¿Sí o no? Tenía un tremendo compromiso y responsabilidad delante de un pueblo. Liderar a Israel no era algo fácil, hermano. Liderar a Israel era difícil. No le fue fácil a Moisés. Como también le es difícil, ¿verdad?, a cualquier líder. A veces liderar no es fácil. Entonces, en las iglesias tenemos muchos caciques, pero pocos servidores. Necesitamos tener más servidores, hermano. Gente que sirva, ¿sí o no? Tomemos el ejemplo de Jesús. Jesús dijo: yo no he venido ¿para qué? Para ser servido, ¿sí o no? Sino para servir a los demás. Yo le digo a las personas que tenemos que tener esa actitud de servicio, pero de un servicio, hermano, al modelo de Jesús. Imagínense usted, el modelo de Jesús. Jesús, siendo el Señor y Maestro, un día le lavó los pies a sus discípulos, ¿sí o no? Se ciñó la toalla. Pedro le dijo: Señor, tú no vas a hacer eso conmigo. Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo que yo quiero darles es un ejemplo. Lo que yo quiero darles es un ejemplo a ustedes. Que ustedes me llaman Señor y Maestro a mí, pero yo, siendo el Señor y Maestro, hago esto con ustedes. Es para darles ejemplo de que así como yo he hecho, también ustedes lo hagan con los demás. Que hagan con los demás. Tomen esa actitud de servicio. Amén.
A veces es necesario tener esas ceremonias de lavatorio de pies, hermano. Fíjense que eso le quebranta a uno el ego. Yo he visto personas quebrantadas. Es más, sobre todo cuando hay personas, usted sabe que en las iglesias como en cualquier lugar, siempre hay esas indiferencias entre personas. La hermana Castro decía ayer, ¿verdad?, en su predicación, de que hay padres peleados porque sus hijos se pelearon, los niños. O sea, se metieron en un problema de niños nada más. Y después todo repercute a que las madres empiezan a decir sus palabras. Vea, no, que fue tu hijo, no, que es el tuyo. Entonces entonces cuando yo veo ese tipo de cosas, digo yo, lavatorio del pie el viernes, Santa Cena el domingo. Y ahí se terminó todo, hermano. Y no se los digo, cuando vamos a tener, lo único que saben que vamos a tener Santa Cena ese día son los pastores. Pero la Santa Cena le cae de sorpresa a todos, hermano. Y el lavatorio de pie también. Porque hay gente que si saben que va a haber lavatorio de pie, no vienen a la iglesia ese día. Y si hay Santa Cena, mucho menos. Hay un toque lavar los pies, que me cae uno. Sí, entonces, y allí es donde el diablo queda avergonzado. Porque tú sabes, cuando te acercas a alguien, sobre todo, uno busca a esa persona, si sabe que siente algo en contra de uno lo busca, ¿no? Le pide perdón. Y entonces empieza a haber un quebranto muy bonito, ¿no? Por eso es que necesitamos este tipo de personas, hermano, en la iglesia. Josué, como líder, él tenía una vida guiada por la palabra de Dios. Josué 1:8. O sea, diga conmigo, número 1 era un servidor. ¿Qué era Josué? Un servidor. Número 2, fue un líder que fue guiado por la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar ¿qué? Tu camino y todo te saldrá ¿qué? Te saldrá bien. Qué poderosa palabra, ¿sí o no? Entonces podemos ver que el éxito de la vida de Josué como líder fue el resultado de haber vivido apegado a la palabra de Dios. Yo escuché aquí en el año 98, cuando estuve aquí yo, que hubo una reunión de pastores, una conferencia. Hubo un pastor allí que dijo, oiga bien esto, dijo, pastores, líderes que no leen la Biblia, que no oran, que no ayudan, dice, son ladrones. Así me golpeó el corazón a mí, mano. Digo, es tremendo y es una realidad, ¿sí o no? ¿Ven? Tenemos que leer la palabra. El líder necesita leer palabra, hermano. Si usted quiere tener éxito como líder, pues va a tener que vivir pegado a la palabra de Dios. ¿Verdad que suena muy pesado eso lo que dije yo? ¿Verdad? Pero fíjense que, bueno, a mí no me cayó, ¿verdad? Pero quizás le pudo haber caído a alguien. Pero sonó tan pesado, pero igual a la vez suena pesado, pero sientes alivio en tu corazón. Y eso como que te desafía. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, Josué siempre puso a Dios primero en todo y que todos. Él siempre puso a Dios en primer lugar. Ayer predicamos acerca de poner en primer lugar a Dios, ¿verdad? Qué poderoso estuvo anoche, ¿verdad? Qué lindo. Josué hizo repetir ese mismo principio bajo el cual vivió, dice a los demás que estuvieron con él. ¿Ah? Josué no quiso ser el único en triunfar, quería que los que estaban con él y con él conquistaron también fueran personas de éxito. Eso es un líder. Un líder siempre desea que los demás, por eso yo no creo, hermanos, que en los equipos de fútbol que hay una estrella. Usted puede imaginarse cuando terminan esos partidos de fútbol, ¿verdad? De los equipos más reconocidos y de los jugadores más
más emblemáticos. Imagínense usted cuando salen de jugar y que viene la rueda de prensa y que todos los reporteros, ¿sí o no?, vienen y se dirigen a una sola persona. ¿Cómo se han de sentir el resto del grupo? ¿Sí o no? De pronto empieza a causar como ese malestar en la vida de los demás. ¿Sí? En la iglesia no debe ser así. En la iglesia todos somos un equipo. Y tu éxito debe ser mi éxito. Y el éxito mío también debe ser tu éxito. ¿Sí o no? Amén. Claro que sí, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Cuerpo que Dios lo diseñó, ¿verdad?, con diferentes miembros, pero cada miembro su función y todos son importantes. ¿Sí o no? Todos son importantes. Todos los miembros somos importantes en el cuerpo. ¿Sí? A veces tenemos un dedito pequeño en el pie, ¿sí o no? Tan chiquito, y tiene una uña que a veces ni sale, es tan chiquita. Y a veces usted dice, pobre uña. Bueno, pero Dios te la puso ahí. Pero sí, quítese el dedo. Lo importante que es un miembro en el cuerpo, hermano. Fíjese, hace años en Los Ángeles, California, yo veía a un hermano en una iglesia que yo fui a predicar. Un hermano que él cojeaba, ¿verdad? Así. Le digo, hermano, ¿qué le pasó? No, me dice, tuve un accidente en el cual el dedo gordo del pie, dice, me lo tuvieron que amputar. Imagínese usted, amputar. Y ese dedo es el que le da balance al cuerpo. Imagínese. Todos somos importantes. Amén. Todos. Si uno gana, ganamos todos. Pero si perdemos, también perdemos todos. Amén. Así es. Entonces debemos desear el éxito de los demás. ¿Verdad? Si vamos a partir el pastel, hay que comer todo. Amén. ¿Sí o no? O sea, todos deben de sentir premiados, ¿no? Josué, ese tipo de líder que no tiene secretos, no se reserva nada, todo lo comparte con su grupo. Todo lo comparte con su grupo. Qué lindo es trabajar en equipo, hermano. Lindo. Trabajamos en equipo, podemos lograr llegar a hacer grandes cosas. Josué capítulo 8, versículo 30 al 35. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo yo? A las 10 empezamos. A las 10, ok. Josué capítulo 8, versículo 30 al 35. Vuelvo y repito, no tiene secreto Josué, no se reserva nada, todo lo comparte con su grupo. En Josué 8, versículo 30 dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, dice, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras, dice, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes, levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes. Dice, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna, oiga bien, no hubo palabra, o sea, no hubo secreto alguno, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Mire qué lindo es. Ya Moisés, hermanos, había muerto. Ya Moisés había pasado a la presencia del Señor. Y Josué se pudo haber quedado con eso sin importarle nada. Pues. Ya se murió Moisés, ¿para qué? Pero no, mire, respetó.
Y empezó a compartir con el pueblo lo que Moisés le había compartido a él. Una bendición. Qué bueno es compartir con los demás las bendiciones que Dios te da. ¿Sí o no? Qué bueno es compartir con los demás las bendiciones, hermanos, que Dios te da. Eso es maravilloso. Josué capítulo 11, versículo 15. Josué capítulo 11, versículo 15 dice: y de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Aleluya. Qué lindo. No le añadió, no le quitó, sino exactamente como se le había ordenado, ¿verdad? Así lo compartió. Hermanos, si nos vamos a mover en el liderazgo de Cristo, ¿verdad? Debemos de entender que también es similar. ¿Por qué? Porque Jesús nunca guardó nada de sus discípulos. Por eso Él se transfiguró. Qué lindo, ¿eh? A los demás le hablaba en parábolas, pero a ustedes yo les voy a hablar claramente. Qué lindo, Dios, ¿no? Amén. Y se lo dijo, le dijo: ustedes son mis amigos. A Jesús no le escondió nada a sus discípulos, lo compartió con ellos. Es más, se transfiguró delante de ellos. Qué maravilloso. Esos son los privilegios que tiene un servidor, ¿ve? Que tú tienes esa actitud de servir a los demás y de pegarte a la palabra de Dios. Yo me recuerdo un día, yo estaba sirviendo de servidor, de ujier, y yo pues veía al pastor que estaba sudando, hermano, cuando estaba predicando. Entonces vine yo y le fui a traer un vaso de agua, y me acerco al púlpito, pues yo le voy a dejar el vaso de agua, y se lo pongo. Entonces me dijo: Johnny, no te vayas. Me dice: tú no sabes cuánto estaba yo anhelando este vaso de agua, me dice. Pero yo te quiero decir que así como tú me has traído este vaso de agua, vendrán días, años, en los cuales habrá muchas personas que te traerán un vaso de agua. Si supiera mi pastor que no solo agua me traen, sino que también me traen té. Qué bien, ¿sí o no? Que te traen té, imagínense. Gloria sea a Dios. Buscamos líderes que vivan apegados a la palabra de Dios. Es muy importante. Vivimos apegados a la palabra de Dios. Siempre vamos a encontrar, sobre todo nosotros como líderes, ver esas cualidades y esas actitudes de personajes como Josué. Personajes, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo. Número 3, Josué fue un líder que tenía una vida de fe y de confianza en Dios. ¿Cuál fue la número 1? De servicio. Número 2, hombre apegado a la palabra de Dios. Y número 3, Josué, un líder con una vida de fe y de confianza en Dios. De fe y de confianza. Números 14, versículos 6 al 9. Números 14, dice la Biblia: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron, dice, sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Dice: no lo temáis. Hermanos, esto es de aquella historia cuando Moisés envió los 12 espías. Los 12 espías para que espiaran la tierra. Vayan y espíen la tierra. Y ellos fueron, y todos conocemos la historia, que ellos regresan. Hermanos, los 12 espías, un informe positivo. Los demás, un informe negativo. Y tomaron una actitud
hermanos, de incredulidad y de desconfianza en Dios. Josué le demostró, hermano, escuche bien, lo demostró su fe y su confianza en Dios. Josué demostró su confianza y su fe en Dios y no, escuche bien, se dejó llevar por la opinión de la mayoría, sino que mantuvo su criterio, aunque otros pudieran molestarse con él. No se dejó llevar por la opinión de la mayoría, sino que mantuvo su criterio, aunque otros pudieran molestarse con él. Josué prefirió ser amigo de Dios antes que amigo de los demás. ¿Eh? Cuando tú tienes gracia delante de Dios, Dios también pondrá gracia delante de los hombres. Amén. Déjeme decirle esto, pero el verdadero líder no es un hombre que se deja influenciar por los demás. El líder debe de ser una influencia en los demás y no dejarse influenciar por los demás. Me encanta la actitud de Josué, sobre todo cuando encontramos al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, hermanos, cuando Moisés sube al monte, oiga bien, esto es muy interesante. Moisés sube al monte, pero ¿quién sube al monte con Moisés? Josué. Josué sube con Moisés al monte. Y abajo se quedó Aarón. Ahora, escuche bien esto. Aarón es el tipo de líder influenciado por el pueblo. Por ser influenciado por el pueblo, ¿qué pasó? Ese Moisés que nos sacó de Egipto ya se fue. Y Aarón es ese tipo de persona también que está esperando que el zancudo del poder lo pique. Él está esperando que alguien le eleve el ego. Vamos, ahora tú puedes ser nuestro líder. Es más, constrúyenos un becerro, ¿sí o no? Un becerro. Y como Aarón fue ese tipo de hombre influenciado por el pueblo, líder influenciado por el pueblo, pues está bien, traigan todo el plata, oro, ¿sí o no? Y vamos a construir becerros. Ahí está, pum. Josué es ese tipo de líder, hermano, que no se dejaba influenciar por el pueblo, ni influenciar por la opinión de los demás, sobre todo cuando eran negativas, como lo vemos nosotros demostrado allá, cuando después de espiar la tierra, le dijeron los otros 10 espías a Moisés y a todo el pueblo: no podremos nosotros con ellos, porque ellos son hombres de grande estatura, y la tierra es tierra que se traga a sus moradores. Imagínese usted. Y si nosotros, al parecer, delante de ellos, nos veíamos como langostas, como saltamontes nada más. Qué desconfianza en Dios, ¿sí o no? Qué incredulidad. ¿No los guardó Dios allá en esa travesía que hicieron? Sí, porque fue difícil hacer esa travesía. Ajá. Y regresaron ilesos. O sea, no pudieron creer ellos que así como ellos fueron y espiaron la tierra y regresaron ilesos, Dios no los pudo haber guardado. Dios pudo haber vencido a esos gigantes, pudo haber vencido, pero eran gente incrédula y de desconfianza en Dios. Mas Josué fue un hombre que confió en Dios. Y Caleb también. Amén. Diga conmigo, el verdadero líder es un líder que no se deja influenciar por los demás, aunque la mayoría tengan un criterio que se pueda molestar con él o con ella. Josué prefirió ser amigo de Dios y quedarse solo que estar rodeado de amigos y no tener la aprobación de Dios. Josué no cedió ante la presión y la opinión de sus compañeros. Ese fue su estilo de vida, una vida llena de convicciones y no de convivencia.
Yo me tuve que apartar, ausentar de ciertos personajes que yo vi que realmente se habían desviado, hermanos, vamos a decir, en lo doctrinal. Hombres que comenzaron bien como caballo fino, les decía, pero de pronto como que se dejaron llevar por ese mover de la prosperidad, y de pronto ya se veía prepotencia en ellos, se veía altivez, ya esas características de humildad no se veía. Entonces me tuve que hacer a un lado. Uno de ellos me dijo: Johnny, fíjate que voy a ir a predicar a una iglesia, me dijo, y a esa iglesia me dice, me dan pero una muy buena ofrenda, me dice. Y yo lo que hago es alborotar al pueblo, así me dijo. Lo que yo hago es alborotar al pueblo. Alborotar al pueblo para que sientan esa sensación y sientan que es el fuego de Dios. Entonces, eso es un tipo de persona. Me dice, y una vez cuando tú haces el llamado, bueno, ¿cuántos quieren pactar delante de Dios? Si tú le das 100 a Dios, Dios te va a dar 1000. Si le das 1000, te va a dar 1.000.000. Híjole, yo digo, es tremendo, hermano. Dije yo, no. Yo no puedo permitir que ese tipo de personas influencie sobre mi vida. Me tengo que hacer a un lado después. Me dejaron de hablar, pero ¿qué importa? Prefiero ser amigo de Dios. Amén. Antes que amigo de esos corruptos. Amén. Amén. Es una bendición, hermano, servir al Señor y tener confianza en el Señor. Ese fue el estilo de vida de Josué. Una vida llena de convicciones y no de convivencias, de conveniencias. Josué capítulo 3, versículo 10 al 7. Josué capítulo 3, versículo 10 al 7. Dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo, y pudiéramos nosotros decir a todos los feos. Dice, aquí el arca del pacto 11 del Señor. El arca del pacto del Señor está de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar, dice, el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esas son las cosas que se dieron, hermanos, escuche bien, en el tiempo de Josué. Manifestaciones gloriosas, milagros gloriosos, maravillas. Entonces, número 4, y vamos ya a ir terminando. Josué fue un líder con una vida de oración. Josué tenía una vida de oración. Era un hombre que vivió pegado a la palabra de Dios, pero también fue un hombre, hermano, un líder de oración. Josué capítulo 10, versículo 9 al 14. Josué 10, 9 al 14. Y Josué vino a ellos de repente, y habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó, dice, de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió, dice, por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, dice, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más de los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Oiga bien esto. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol
detente en Gabaón, y tú, luna en el valle de Ajalón. Y el sol, versículo 13, ¿qué? Se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba ¿por quién? Por Israel. Es un hombre de oración, hermano. Mire que él no estaba confiando en sus propias habilidades. Él no estaba confiando, hermanos, en sus propias habilidades, en su propio conocimiento, su esfuerzo, sus capacidades. Él necesitaba orar. ¿Para qué? Para pedirle a Dios. No era fácil para esa batalla para Josué. Mas sin embargo, el justo clama a Dios y Dios le escucha. Y lo libra de todos sus temores, dice la palabra del Señor. ¿Sí o no? Y él necesitó de Dios. Líderes, necesitamos de Dios. Ven, queremos ser líderes exitosos, necesitamos de Dios. Necesitamos orar, clamar. Amén. La oración es poderosa, hermano. Un día me preguntó alguien, me dijo, pastor, ¿qué logro yo cuando oro? Le digo, si tienes fe, puedes lograr cualquier cosa. Amén. Si tienes fe, puedes lograr cualquier cosa. Eso sí, que cuando usted ore, ore con fe. Y sobre todo cuando ore, antes de orar, tenga una idea clara verdaderamente qué es lo que le va a pedir a Dios. Porque hay que saber pedir, mencionaba ayer. Hay que saber pedir. La mejor petición que nosotros podemos hacerle a Dios, escuche esta: orar, pedir conforme a su voluntad. Cuando tú pides conforme a la voluntad de Dios, hermano, esa es la oración correcta. Anoche decía que muchas veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para nuestros propios deleites, dice Santiago. Es decir, pedimos a Dios que Dios nos dé mucho para poder sentirnos superior a los demás y poder demostrarle a los demás que yo tengo. ¿Sí o no? No, Dios no obra de esa manera. Yo no creo que Dios nos quiera dar de esa manera. Hay que saber pedir. Josué le pidió a Dios, Señor, ayúdanos. Y él clamó y mire, dice la Biblia que habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová, dice, peleaba por Israel. Dios atiende a nuestras palabras, a nuestra voz, a nuestra oración. Josué siempre entendió que su dependencia de Dios era más importante que depender de sus habilidades o aptitudes. Josué siempre supo que su fortaleza estaba en Dios y no en su arsenal, aunque había vencido a 31 reyes de todo lo que encontró en su camino. Imagínense usted, 31 reyes venció. 31 reinos. Un hombre. Qué increíble, ¿sí? Dicen que el reinado y el imperio de Alejandro Magno, a la edad de 33 años creo, el hombre había conquistado, hermano, casi la mitad del mundo. Asia, Europa, a la edad de 33 años. Entonces, ¿por qué careció? Hermanos, escuche bien, y desapareció ese reinado. ¿Por qué? Porque fue del hombre, no fue de un equipo. Y no hubo un liderazgo que lo sucediera. Murió él, murieron todos. Y en el reino de Dios no es así. Jesús murió, resucitó, pero quedó un legado y una iglesia poderosa que ha llegado hasta lo último de la tierra, ¿sí o no? Eso se llama, hermanos, un liderazgo efectivo. Amén. Amén. Qué lindo cuando el pastor va a Estados Unidos, ustedes están aquí como pastor y como líderes también. Pastor, tranquilo, vaya tranquilo, nosotros estamos aquí. Qué bueno es, ¿verdad? Yo ahora ando aquí y allá están predicando los pastores. Hemos formado pastores, hemos formado líderes, y en un equipo. Es más, estamos remodelando ya el templo, ya el nuevo templo. Yo no necesito estar allá.
Como ahora la tecnología pues está tan avanzada que como tenemos cámaras por todo el predio ahí dentro del templo y fuera del templo, entonces a veces me meto aquí para ver qué es lo que están haciendo ellos, nada más. Y está un invitado especial. Ajá, y tenemos a un invitado, pastor de Chile que está, pero eso es lo lindo de tener un liderazgo. Y ayer me mandaban fotos de cómo va el altar, la plataforma que estamos construyendo. Me dicen, pastor, ahí le mandamos un video para mostrar. Entonces eso es bueno. Uno siente paz en su corazón. ¿Aló? Amén. 31 reyes venció, imagínense usted. Josué nunca hizo nada sin pedir la dirección de Dios. Y se cumplió en su vida lo que Dios un día le había prometido. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué lindo, hermano. ¿Sí o no? A un líder que sirve, que es un servidor. A un líder que está pegado a la palabra de Dios, apegado a la oración, a la confianza, hermano, de Dios. Oiga bien, Dios te promete eso y te dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Número 5, Josué era un líder que tenía una vida de influencia. Fue un líder de influencia. Un líder de influencia. Por eso te decía que un líder tiene que ver hacia atrás, hermano, en ciertas ocasiones, para ver cuántos te están siguiendo. Josué 24, versículo 29 al 31. Ya vamos a terminar. Unos 5 minutos y terminamos. Josué 24, 29 al 31. Después de estas cosas, versículo 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad, dice, en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al monte del monte de Gad. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Imagínense ustedes, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Por qué sirvieron todo el tiempo? Porque él fue un líder de ¿qué? Que tenía una vida de influencia. Amén. Su vida de humildad, de confianza en Dios, su vida de oración y fidelidad a Dios, fueron los factores que sus seguidores vieron en él para sentirse influenciados. Josué no hizo nada para ganarse un momento de popularidad. Su preocupación fue agradar y obedecer a Dios antes que a los hombres. El líder, hermano, no es posicionado para ser popular, no, sino para agradar y obedecer a Dios. Josué logró que todos sirvieran a Dios con ánimo pronto y con integridad. Fue responsable ante Dios y ante él mismo al llamamiento que Dios le hizo para servirle. La influencia es la verdadera medida de liderazgo. Si no influenciamos a nadie, entonces nunca fuimos líderes. Amén. Amén. Si no influenciamos a nadie en toda nuestra vida, nunca fuimos líderes. Número 6, Josué fue un hombre obediente a todo lo que Dios le ordenó. La obediencia es algo fundamental en la vida de un líder. Creo que si no somos obedientes no vamos a llegar a ningún lado. Dios está pensando en promovernos. Creo que una de las más grandes promociones que Dios nos puede dar a nosotros como líderes no es una posición, sino es darnos sabiduría y conocimiento. La posición lo único que hace es que te compromete más. ¿Ven? Te compromete más. Pero hay que ser obediente, hermano. Y la obediencia te va a llevar a posicionarte, a promoverte, pero al modelo de Dios, no al modelo de los hombres. Cuando eres promocionado al modelo de los hombres, nos va a pasar lo de Saúl. David fue un rey escogido por Dios. Y hay una gran diferencia allí.
Porque cuando tú eres escogido por el pueblo, entonces eres un tipo de líder ahora influenciado por el pueblo. ¿Sí o no? Y David no fue un hombre influenciado por el pueblo, sino, más sin embargo, cuando él se aparece en escena, lo quisieron detener sus hermanos. ¿Sí o no? Le dice, ¿qué andas haciendo aquí, muchacho? Dejaste las ovejas de nuestro padre allá sola. ¿Qué andas aquí? De metiche, ¿verdad? De metiche. Y el hombre no dijo, cuando escuchó el paladín al gigante, dijo, ese, incircunciso. Yo voy a pelear contra él. Y llegó a oídos de Saúl y Saúl lo mandó a llamar. Y le dice, muchacho, tú no podrás contra ese gigante. Tú no podrás con ese gigante. Ese hombre es un experto. Y le dice, mi rey, si tú supieras que tu siervo es pastor de las ovejas de su padre, y empieza a contarle todas las hazañas, y le dice, así como hice con el oso y el lomo, así voy a hacer con ese gigante. Y oiga lo que le dice Saúl, muchacho, entonces que Jehová vaya contigo. Que Jehová vaya contigo, porque conmigo ya no está. Exacto, Jehová está conmigo y esa es la diferencia. Jehová está con ese líder que es obediente. Jehová está con ese líder que está pegado a la palabra de Dios. El Señor está pegado, está con ese líder, hermanos, que vive en oración, amén, que es obediente, que vive en esa confianza, aleluya, y en esa fe en Dios. Y en esa obediencia está allí. Y ahí está su promoción. La promoción de David estuvo ¿dónde? Vencer a ese gigante. Desde entonces David dejó de usar hondas y piedras y tomó la espada del mismo gigante. Eso es. Cuando un líder le es fiel a Dios con una espada, cuando un líder, le es fiel a Dios con una honda y con piedras, entonces Dios te podrá confiar una espada. Cuando tú eres fiel con esa espada, entonces Dios te podrá confiar una corona, un reino. Amén. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Dale un fuerte aplauso. Padre, inclina tu rostro. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias porque tú nos amas con amor eterno. Nos sentimos apreciados, nos sentimos amados. Nos sentimos, Señor, aleluya, que, Padre, somos ese especial tesoro. Gracias por amarnos tanto. Y eso, Señor, no es lo que nos hace sentir ese gran gozo en nuestro corazón. Saber que nosotros, siendo personas llenas de imperfecciones y de muchos errores, tú nos sigues amando. Y que aunque nosotros te seamos infieles, tú seguirás siendo fiel para con nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder desarrollar, a poder presentarte a ti, Padre Dios mío, con todos esos talentos y todos esos dones y habilidades que nos has dado, para usarlos para tu gloria, para tu honra, para tu reino, y para influenciar, Señor, Padre, a muchos, que nuestra iglesia se convierta en una iglesia ganadora de almas, pero sobre todo una iglesia formadora de líderes, Señor, de hombres y mujeres, Padre Dios Santo, que tomen el reto, que tomen el llamado, Señor, que sean obedientes a Él, Padre, pero sobre todo que ellos vivan pegados a la oración, a la palabra, a esa confianza, Señor, y a esa fe puesta en ti, Dios mío, y también que sean obedientes. No permitas que el ego, no permitas que el orgullo, la altivez, la soberbia, todas esas cosas que arruinan, Señor, y afean la vida de un líder, Señor, se apegue sobre nosotros. Lo reprendemos, lo desechamos. Queremos ser humildes, sencillos, nobles. Queremos ser personas con buenas actitudes, personas de un buen corazón. Señor, queremos ser personas que podamos influenciar la vida de otros, Padre, con buenos principios, con buenos valores, y que los demás puedan imitarnos a nosotros. Así como Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Señor, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Levanta a estos hombres y mujeres, estos jóvenes. Señor, haz de ellos, Padre Dios mío, lo que tú siempre has querido hacer con ellos. Bendice al pastor David, bendice a la pastora Amparo, Señor. Bendícelos a ellos, dale fuerza, aumenta las fuerzas como las del búfalo. Señor, rejuvenécelos como las águilas. Padre, levántalos con poder y autoridad.
que al momento de abrir su boca, cada palabra salga con autoridad y con poder, bajo la unción del Santo, del Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que ellos puedan impactar y dar de lo que tú le has dado a ellos, Señor, y poder repartirlo sobre todos aquellos, Señor, que están sirviendo en esta obra, Señor, los que están, Señor, posicionados en diferentes departamentos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta iglesia, bendice esta obra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que pueda haber un crecimiento en todas las áreas, un crecimiento espiritual, un crecimiento numérico. Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, reprendemos al diablo, reprendemos todo espíritu que esté en contra de la iglesia, en contra de la congregación, de los pastores, en contra del liderazgo. En el nombre de Jesús, lo declaramos inoperante, inactivo. Señor, gracias, Padre. Amén y amén. Y todos dicen, amén.